10 lecciones estoicas para enfrentar el desprecio. Imperdible. Estoicismo. No siempre el desprecio se muestra a gritos. A veces, habita en el silencio, en la mirada que ya no se cruza, en la respuesta fría, en el gesto calculado de ignorar la presencia de alguien que, un día, fue visto con atención, y esta ausencia de cuidado, de validación, de reconocimiento, hiere de un modo que pocos entienden. Hay un tipo de dolor que no escandaliza, pero desmorona por dentro. Es el dolor de ser disminuido en pequeños gestos cotidianos, de que la palabra sea interrumpida, el afecto desconsiderado, la existencia tratada como un detalle, y con el tiempo, incluso sin querer, uno empieza a creer en esa disminución. Te preguntas, ¿seré yo? Y tratas de hacer más, tratas de ser mejor, tratas de conquistar un respeto que ya debería ser un punto de partida, pero no llega, y cuanto más lo intentas, más te agotas, más te alejas de ti mismo en el intento de ser reconocido por alguien que no sabe, o no quiere, reconocer a nadie. Séneca decía, es necedad malgastar con los necios aquello que es nuestro bien más preciado, la paz. Pero en el día a día, la necedad se disfraza de esperanza. Uno sigue ahí, esperando que una actitud cambie, que una mirada regrese, que el respeto vuelva como una deuda que alguien, un día, tendrá la decencia de pagar. Epicteto, más directo, recordaba, lo que importa no es lo que nos hacen, sino lo que hacemos con lo que nos hacen. Y esta verdad, aunque incómoda, es liberadora, porque devuelve el poder a nuestras manos, no para controlar al otro, sino para decidir qué hacemos con aquello que recibimos. Entonces te pregunto, con respeto y sinceridad, ¿qué en ti todavía duele por no ser visto como mereces? ¿Dónde aún te punza la falta de reconocimiento? ¿Qué parte tuya todavía intenta probar su valor a quien no sabe ver más allá de sí mismo? Quizás sea hora de silenciar no como huida, sino como escudo, de dejar el ruido afuera y volver hacia adentro, donde el respeto comienza de verdad, donde no necesita ser pedido, porque nace de la forma en que aprendes a sostenerte, incluso cuando nadie más reconoce tu grandeza. 1. El error silencioso de intentar merecer el respeto. Hay una idea profundamente arraigada que aprisiona a quien siente demasiado, la de que el respeto se conquista, como si fuera una moneda de cambio, como si bastara con ser amable, ser eficiente, ser dedicado, para que a cambio el otro devolviera reconocimiento. Pero no es así, y nunca lo fue. El respeto, aunque parezca una recompensa, es mucho más un espejo del carácter de quien lo ofrece que de quien lo recibe. Y cuando necesitas esforzarte demasiado para ser respetado, quizás ya estés en el lugar equivocado, o ante alguien que no sabe reconocer valor, ni en el otro, ni en sí mismo. Esta trampa de probar valor es traicionera, porque crea una ansiedad silenciosa. Empiezas a medir cada palabra, cada gesto, empiezas a trabajar el doble, a ceder lo que no tienes, a callar lo que sientes, y todo esto con la esperanza de que, un día, el otro se dé cuenta, pero lo que pierdes en este proceso eres tú. El estoicismo no es una filosofía fría, es una práctica de integridad, de sostener tu postura incluso cuando el mundo a tu alrededor desprecia tu presencia. La sabiduría estoica enseña que no debemos buscar control sobre lo que está fuera, sino sobre cómo nos mantenemos por dentro. Entonces, quizás el respeto que buscas no esté en convencer a nadie, sino en dejar de intentarlo, en mantener tu rectitud no como una petición de aceptación, sino como expresión de quien has decidido ser, independientemente de la visión del otro. Porque al final, el mayor error no es ser despreciado, es despreciarse a uno mismo en el intento de ser aceptado. 2. Cuando el desprecio no es un grito, es indiferencia. Hay formas de desprecio que no dejan marcas visibles, pero aún así sangran por dentro. No es el grito lo que hiere, es el silencio, es el desinterés, es la mirada que pasa de largo, como si fueras invisible, la ausencia de respuesta, la neutralidad que pesa como un rechazo disfrazado, y esto, día tras día, va corroyendo la sensación de pertenencia. La indiferencia no es neutralidad, es desprecio silencioso, es cuando el otro elige no ver, no oír, no considerar. Es una forma de deshumanizar sin levantar la voz, como si tu dolor fuera una exageración, como si tu presencia fuera un detalle, como si nada de lo que dices o sientes tuviera, en realidad, importancia. Y ante esto, la tentación es reaccionar, gritar, reclamar, forzar alguna reacción, pero Marco Aurelio nos recuerda, tienes poder sobre tu mente,
no sobre los eventos. Y esto lo cambia todo, porque cuando llega la provocación, la mayor demostración de fuerza no está en la respuesta inmediata, sino en la firmeza silenciosa de quien elige su propio equilibrio. Mantener la compostura no es ser pasivo, es ser maduro, es entender que tu energía es demasiado sagrada para ser gastada intentando convencer a quien ya ha decidido no escuchar. Es hacer de tu serenidad un refugio, no una debilidad. Porque si el desprecio intenta arrancarte tu dignidad, tu calma es el escudo que impide ese robo. No necesitas reaccionar a todo, no necesitas probar nada a nadie. A veces, la mayor respuesta es el silencio que preserva, el gesto contenido que afirma, me conozco y sé que no me define la forma en que me tratas. En este espacio, nace una fuerza que no depende de la justicia del mundo, sino de la integridad que eliges cultivar, incluso cuando el mundo insiste en ignorarte. 3. La metáfora de la puerta sin cerradura, dejar de reaccionar. Empezar a elegir. No todo desprecio merece una respuesta, y quizás esta sea una de las lecciones más difíciles de aprender, porque el impulso natural es reaccionar, defenderse, explicarse, pero muchas veces reaccionar es exactamente lo que el otro espera, o lo que usa para seguir hiriéndonos. Y ahí es donde entra la elección más profunda. No reaccionar por instinto, sino actuar por decisión. Piensa en una puerta, tu puerta interna. No tiene cerradura, porque eres accesible, sensible, abierto. Pero hay algo que puedes, y debes, decidir. ¿Quién entra? ¿Quién se queda? Y quien nunca más será invitado. El desprecio llama a la puerta, siempre llamará, pero la decisión de abrir es tuya. Esta metáfora no se trata de aislamiento, se trata de discernimiento, se trata de percibir que tu paz no puede estar a merced de las actitudes ajenas, que lo que los demás hacen revela más sobre ellos que sobre ti, y que elegir quién merece permanecer cerca es un gesto de madurez, no de frialdad. El estoico no se esconde, pero tampoco se entrega a cualquiera. Sabe que la firmeza no exige gritos, que la fuerza no necesita revancha. Ha aprendido a responder con presencia, no con impulso, a filtrar antes de absorber, a negarse sin rebajarse. Así que, la próxima vez que alguien llame a tu puerta con desprecio disfrazado de broma, con desinterés disfrazado de sinceridad, con violencia emocional disfrazada de opinión, recuerda, no tienes por qué permitir la entrada. Puedes, con serenidad, mantener tu puerta abierta, pero tu corazón protegido, porque tu integridad no está en venta, ni en juego. Es una elección, y la elección silenciosa es libertad, la nobleza silenciosa de quien no se doblega ante el desprecio. Hay algo profundamente digno en quien elige no rebajarse al nivel de quien intenta disminuirlo, en quien permanece íntegro ante el desprecio, en quien responde al desprecio no con odio, sino con presencia, no con ruido, sino con claridad. La verdad es que el desprecio, por injusto que sea, puede revelar más que solo el carácter ajeno. Señala hacia adentro, muestra dónde aún necesitamos fortalecer límites, donde todavía hay agujeros emocionales esperando aprobación, donde aún buscamos, fuera de nosotros, aquello que solo la integridad puede sostener. Séneca decía que el tiempo revela quién es digno de tu energía, y quizás la mayor demostración de sabiduría sea esa: no invertir en lo que debilita, no prolongar el vínculo con quien no sabe tratar con delicadeza, no insistir en conversaciones donde solo hay eco. Epicteto hablaba de la elegancia de la renuncia, y existe. Renunciar a la revancha, al drama, al juego emocional no es debilidad, es decisión, es autocuidado, es amor propio traducido en silencio, en ausencia, en distancia, porque, a veces, el mayor respeto que puedes ofrecerte a ti mismo es no doblegarte ante quien no sabe ver. Al final, el respeto que más importa es el que construyes por dentro, aquel que no necesita ser confirmado por nadie, que no depende de la audiencia, porque nace de tu firmeza al seguir siendo quien eres, incluso cuando el mundo intenta hacerte dudar de ello. Y este respeto, cuando madura, se convierte en un refugio, se convierte en un ancla, se convierte en libertad. Ya no necesitas pedir, ya no necesitas probar, porque has aprendido, con el tiempo y con el dolor, que la dignidad no se mendiga, se sostiene, en silencio, en paz, en ti.